Buenos días con todos, mi nombre es Jimmy Suárez, soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario ISMAC, estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Mecánica Automotriz y en esta ocasión les voy a hablar sobre los vehículos híbridos. En la siguiente imagen podemos observar cómo está constituido un vehículo híbrido. Estos han sido creados con la finalidad de reducir las emisiones de gases contaminantes y también de reducir el consumo de combustible. Para su funcionamiento constan de un motor de combustión interna o motor térmico y uno o varios motores eléctricos. También está constituido de una batería de alta tensión o híbrida, la cual genera voltajes de entre 220 voltios a 300 voltios aproximadamente. Al producir altas tensiones, genera también altas temperaturas, por lo cual cuenta con un sistema de refrigeración para mantener una temperatura estable. Como podemos observar aquí, tenemos un cable de alimentación de color anaranjado, el cual llevará el voltaje continuo de la batería hacia el inversor, ya que éste se encargará de convertir este voltaje continuo a voltaje alterno para alimentar a los motores generadores. Bueno, el motor térmico funciona con un ciclo Atkinson, diferente al ciclo Otto, que lo explicaremos a continuación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el ciclo Atkinson, que este ciclo se emplea en los motores térmicos de los vehículos híbridos. Cumplen los 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape, al igual que un ciclo Otto. Para comprender un poco mejor, vamos a compararlo con el ciclo Otto. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar el ciclo Otto y el ciclo Atkinson en el tiempo de compresión. En el tiempo de admisión, la mezcla aire-combustible va a ingresar a los cilindros, ocasionando que el pistón vaya hacia el punto muerto inferior, en ambos casos. La diferencia radica en el tiempo de compresión. Por ejemplo, en el ciclo Otto podemos observar que la válvula de admisión y escape están completamente cerradas y la mezcla se está comprimiendo. Por el contrario del ciclo Atkinson, que podemos observar que la válvula de admisión se encuentra abierta y la mezcla aún no se está comprimiendo. Al contrario, esta mezcla se está escapando. La válvula de escape sí se encuentra totalmente cerrada. Una vez que el pistón ha llegado hasta la mitad o un poco más arriba, se va a cerrar esta válvula, como lo podemos observar en la siguiente imagen. La válvula se encuentra completamente cerrada y inicia la compresión. Como podemos darnos cuenta, el volumen de compresión en el ciclo Otto es mucho mayor que el ciclo Atkinson, por lo cual en estos ciclos existe mayor potencia. Pero estos motores tendrán una mejor eficiencia y existirá un ahorro de combustible significativo, además que la temperatura será mucho menor debido a que la presión también será menor. Estos motores con este ciclo cuentan con un sistema de distribución variable BBT, el cual permitirá el adelanto o retraso a la apertura o cierre de las válvulas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los componentes principales de un vehículo híbrido. Empezaré por la batería híbrida. La batería híbrida es uno de los componentes principales en estos vehículos, ya que se encargará de proporcionar el voltaje adecuado a todos los componentes de este vehículo. Cuenta con un conjunto de baterías que podemos observar aquí. Esto ya dependerá del fabricante. Estas baterías producen aproximadamente 220 voltios hasta 330 o 300 voltios aproximadamente para la alimentación a los otros elementos eléctricos. Producen un voltaje continuo, están conectados en serie, todas estas baterías están conectadas en serie y a su vez están conectadas de dos, que sería un pack. Están conectadas así porque al momento de ingresar la EQ para ver con qué voltaje cuentan, este nos va a reflejar como en packs, que si nosotros tenemos 28 baterías, tendríamos 14 packs. Como podemos observar aquí, están conformados en packs. Cada batería proporciona aproximadamente 7.2 voltios, ya va a depender del vehículo. Los cables tomates son los cables de alimentación y son de este color ya que reflejan la alta tensión. Además, en la parte superior podemos observar un tubo
a lo largo de todas las baterías, ya que estas producen gases, pero no son nocivos, los cuales son recolectados por estos tubos o cañerías que encontramos aquí y en la parte superior también. Bueno, para entender un poco mejor, vamos a explicar lo siguiente. Las baterías están constituidas o elaboradas generalmente de níquel e hidruro metálico. Como podemos observar aquí, tenemos un módulo de batería o una batería. Esta batería a su vez cuenta de células o celdas. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6 células o celdas, cada una de 1.2 voltios, lo que nos da un voltaje total de cada módulo de batería de 7.2 voltios. Al tener la batería 28 módulos, los multiplicaremos por las 6 celdas o células y nos dará un total de 168 células, lo que a su vez multiplicaremos por el valor que proporciona cada célula, que es 1.2 voltios, y nos dará un voltaje de corriente directa o continua de 201.6 voltios. Como podemos observar aquí, los 28 módulos de la batería se encuentran conectadas en serie. Componentes de la batería híbrida. Existen sensores de temperatura. En esta parte de la batería podemos observar 3. Estos se encargarán de monitorear la temperatura y enviar una señal a la EQHB para que ésta accione o no el ventilador y así refrigerarla. Además existe un sensor en la entrada del aire de refrigeración para verificar cuál es la temperatura que está ingresando a refrigerar a este conjunto o pack de baterías. También tenemos un sensor de corriente que lo podemos visualizar en la imagen de acá. Este se encargará de monitorear el amperaje o corriente que ingresa y sale de la batería. Tenemos el ventilador que se encargará de refrigerar a las baterías, la EQHB, la cual recibirá las señales de los sensores y accionará al ventilador en caso de ser necesario, entre otras funciones que cumple esta EQ también. Tenemos también el jumper o clavija de seguridad. Este componente es de color naranja, como lo podemos observar, y es de suma importancia al momento de realizar un mantenimiento. Siempre debemos de accionar esta clavija o jumper para cortar el paso de corriente entre la batería y los componentes eléctricos. Así podremos prevenir accidentes o descargas eléctricas hacia nosotros. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el inversor. Este es un componente fundamental para el funcionamiento del vehículo híbrido, ya que se encargará de convertir el voltaje continuo de la batería a voltaje alterno para alimentar a los motores generadores. Como podemos observar aquí, tenemos un inversor Toyota. Podemos observar su parte externa. En su parte interna cuenta con componentes eléctricos y electrónicos como son transformadores, resistencias, capacitores, diodos, entre otros. Como podemos observar aquí, tenemos un ducto de refrigeración, ya que al trabajar con altas tensiones generará altas temperaturas y deberán ser disipadas. También tenemos un cable anaranjado que es de alta tensión. En la siguiente imagen podemos observar cómo es el sistema de refrigeración internamente en el inversor. Podemos observar que es circular y el líquido se dirigirá por estos ductos refrigerando a cada uno de los componentes que conforman el inversor. Además cuenta con una placa de aluminio, la cual se encargará también de disipar el calor y enviarlo hacia el exterior para el buen funcionamiento de este inversor. Cuenta con un sistema de refrigeración aparte. Bueno, ahora les voy a mencionar algunas de las funciones del inversor. Este inversor se encargará de convertir los 220 voltios de corriente continua que proporciona la batería a 220 voltios de corriente alterna. Estos 220 voltios serán multiplicados por un elevador de tensión booster o un conjunto de bobinas. Lo multiplicarán hasta 500 voltios de corriente alterna para alimentar a los motores generadores. Otra de las funciones es convertir los 220 voltios de corriente continua a 220 voltios de corriente alterna para alimentar al compresor del aire acondicionado. También se encarga de convertir los 220 voltios de corriente continua a 12 voltios de corriente continua para alimentar a la batería auxiliar o batería de accesorios, ya sean plumas, radio, claxon, entre otros elementos
o componentes electrónicos que no requieren de una alta tensión. Otra de las funciones es que va a controlar a los motores generadores, es decir, que va a permitir el paso del voltaje de corriente alterna hacia estos motores para su funcionamiento. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los motogeneradores MG1 y MG2. Como podemos observar en la siguiente imagen, tenemos el motor térmico, el MG1 motor generador 1, el MG2 o motor generador 2 y la transmisión. Como ya conocemos, el motor térmico cumple el ciclo de funcionamiento Atkinson. Este motor no cuenta con un motor de arranque, por lo cual el MG1 será el encargado de propulsar o dar arranque a este motor para su funcionamiento. Además, este motor no cuenta con embrague, ya que cuenta con una transmisión automática. El MG2 se encargará de dar movimiento al vehículo y también cargará a la batería al momento de las desaceleraciones que se produzcan. Es decir, al momento de frenar el vehículo, el MG2 empezará a cargar a la batería híbrida. Podemos observar también aquí el cable de color naranja, el cual es de alta tensión y está alimentando a los motores generadores. A continuación les voy a hablar sobre todas las funciones que cumplen estos motores generadores. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar un diagrama de un vehículo híbrido para entender mejor el funcionamiento del MG1 generador o el MG2. Todo empieza desde la batería, la cual envía los 220 voltios de corriente continua y el inversor transforma estos 220 voltios de corriente continua a 220 voltios de corriente alterna para alimentar al MG1, el cual servirá de motor de arranque para el motor térmico. Es así que este empezará a funcionar. Este, al generar movimiento, lo transmitirá al MG1 y este generará energía para alimentar a la batería híbrida. Generará voltaje de corriente alterna, lo que será transformado por el inversor a voltaje de corriente continua y así alimentar a la batería, sin que ésta sufra ningún daño. El motor MG2 o motor eléctrico se encargará de dar movimiento al vehículo y también se encargará de cargar a la batería siempre y cuando hayan desaceleraciones o se pise el pedal del freno. Cuando se alcancen los 50 km por hora por parte del MG2, se encenderá el motor térmico para ayudarle con el máximo rendimiento de este vehículo. Una vez que se encienda, podrá aumentar la velocidad o aumentará la velocidad del vehículo. Es así que el MG1 será el encargado de cargar a la batería, ya que al funcionar el motor térmico generará movimiento hacia el MG1 y cargará a la batería, ya que si no fuese así, se descargaría rápidamente y el vehículo dejaría de funcionar con el motor MG2. Cuando se quiera aprovechar el máximo rendimiento del motor, los tres motores entrarán en funcionamiento, es decir, el MG1, el motor térmico y el MG2 o motor eléctrico. Se debe tener mucho cuidado, ya que al trabajar estos dos motores, ninguno estará cargando la batería y por ende se descargará rápidamente. Bueno, esas serían las funciones que cumplen los motores generadores. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.